Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 313. Medidores de glucosa, ¿la nueva dieta? Hola comunidad querida, qué gusto darles la bienvenida una semana más a este espacio. En este programa, junto con colegas de mi equipo, les vamos a hablar sobre una preocupante moda en la cultura de las dietas, que es la utilización de los medidores de glucosa para el control de la alimentación con el fin de adelgazar. Este programa es la grabación de una transmisión en vivo que hice junto a la doctora Iracema Vázquez y la nutrióloga Carla Garza, ambas especialistas en enfermedades metabólicas, quienes nos explicaron pues todo. ¿Qué son los medidores de glucosa? ¿Para qué sirven? ¿Para quiénes están indicados? ¿Y por qué utilizarlos para llevar un control estricto de la alimentación con el fin de adelgazar puede ser muy riesgoso? Que disfruten este programa. Hola chicas. Hola, Iracema, ¿cómo están? muy bien, gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, pues muy contenta de que le demos a este tema que ahorita pues está dando mucho de qué hablar, pero antes de comenzar quisiera que se presentaran, por favor. Sí, claro, pues buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y formo parte del Instituto de Psicología de la Alimentación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo soy la doctora Iracema Vázquez, soy médico con una maestría en nutrición clínica y me especializo en cuestiones metabólicas como ahorita de lo que vamos a platicar, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, todo esto. Y bueno, comunidad, si ustedes han visto ya algunos de nuestros lives, pues ya nos conocen, ya saben que pues somos un equipo interdisciplinario que nos dedicamos a ayudar a las personas desde una postura de máximo respeto a todos los cuerpos, desde un enfoque no centrado en el peso y siempre integrando pues medicina, nutrición y psicología para ayudar a las personas a tener una mejor relación con la comida, con su cuerpo y con su salud. Entonces, me gustaría que empecemos como contextualizando por qué vamos a hablar de este tema. Entonces, pues últimamente se ha empezado a poner de moda en las redes sociales el uso de los medidores de glucosa como una forma de controlar la alimentación, ¿no? Entonces, pues algunos nutriólogos, algunos como influencers de salud, algunos entrenadores físicos han como empezado a dar esta recomendación de usar un medidor de glucosa para controlar mejor los alimentos, obviamente en un contexto pues de dieta, ¿no? Quiero también platicarles que aquí también en el instituto hemos visto cómo esta moda también está empezando a afectar, ¿no? Algunas de nuestras pacientes. Yo en lo particular, ¿no? He tenido casos directos de pacientes que han escuchado de esto y que lo también o que lo han empezado a hacer esta práctica. Y pues más adelante ahora les vamos a platicar eso, cómo puede afectar, ¿no? En la relación que una persona tiene con la comida y con su cuerpo. Entonces, pues ya que se está poniendo de moda, nos pareció muy relevante hablar de este tema. Entonces, me gustaría, chicas, que empecemos pues desde lo básico. O sea, primero, a ver, ¿qué son los medidores de glucosa? Me gustaría yo compartir que, bueno, primero quiero hablar acerca del automonitoreo. El automonitoreo es un hábito de autocuidado muy importante para el manejo de la diabetes. Entonces, es uno de los 7 hábitos de autocuidado y es clave porque el automonitoreo nos provee de información que puede ser muy útil para hacer ajustes en el tratamiento, ya sea pues, el tratamiento farmacológico, es decir, los medicamentos que prescribe el médico o la médica, como también en el tratamiento en cuanto a alimentación y movimiento físico. Entonces, el automonitoreo permite esto, ¿no? Poder obtener estos datos para poder hacer ajustes. Entonces, tradicionalmente, el monitoreo de glucosa se hace pinchando el dedo, haciendo un piquete. Se obtiene una gotita de sangre y luego con un glucómetro y una tira se interpretará, se obtendrá pues qué niveles de azúcar en sangre se tienen en ese momento. Entonces, en este monitoreo tradicional, pues tenemos como una fotografía de este momento. Cómo están los niveles de azúcar en sangre ahorita, ¿no?
Ahora, obviamente sabemos, como les comenté antes, que este dato es importante, ¿no? Y va a variar de persona a persona qué tan frecuentemente se tenga que monitorear. Habrá personas que lo tengan que hacer antes y después de las comidas, en la madrugada, o sea que lo tienen que hacer frecuentemente, ¿no? Y habrá muchas otras que no requieran de hacerlo como tan constante. Ahora, en los últimos años, en la última década, pues han habido como nuevas tecnologías, ¿no? Para el monitoreo de la glucosa. Y me gustaría hablar del medidor continuo de glucosa, o por sus siglas, MCG. El medidor continuo de glucosa es una herramienta que es portátil y que ayuda a medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial. Se preguntarán, ¿qué es esto? Es un fluido que está alrededor de las células y tejidos debajo de la piel. Entonces, bueno, el medidor continuo de glucosa consta de dos partes, un sensor y un monitor. Este sensor es chiquito, es del tamaño de una moneda de 10 pesos. Y bueno, se coloca en la piel, generalmente en el brazo, ¿no? Y tenemos el monitor. El sensor consta como de una almohadilla adhesiva y aparte tiene como un filamento que se tiene que insertar en la piel. El sensor y el monitor se comunican de una manera inalámbrica. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos la forma tradicional y tenemos también ahora el medidor continuo de glucosa, o MCG. Y el medidor continuo de glucosa es muy útil para muchas personas porque en lugar de darnos como esa fotografía nada más de este momento, nos da un panorama más amplio. Entonces, ya que el monitor continuo de glucosa pues está monitoreando día y noche los niveles de azúcar en sangre. ¿Okay? Entonces, es una muy buena herramienta porque nos arroja datos como, por ejemplo, cómo está la glucosa en tiempo actual, en tiempo real, pues. Aparte nos da perfiles históricos de 8 horas, así que se aconseja que las personas generalmente al menos hay que checarse 3 veces, pero el chequeo es súper fácil y ahorra bastante tiempo porque nada más hay que escanear. Entonces, y entonces toda esta información puede resultar muy útil para muchas personas. Obviamente es bien importante, y ya lo hablaremos más adelante, que es importante consultarlo con los proveedores de atención médica, ¿no? Y que se prescriba, porque no es para todos, para todas, ¿no? Pero, ¿qué ventajas tiene? Pues bueno, tiene que van a reducir bastante los piquetes del dedo, ¿no? Que para bastante gente es muy estresante, ¿no? Sí. Se va a ahorrar tiempo, por otra parte, por otro lado. Y obviamente también, pues, tendremos más información. Y esto es relevante, no te puedes estar monitoreando las veces que sean necesarias. Y bueno, pues este monitor se puede utilizar en niños, adolescentes, personas embarazadas, adultos mayores, adultos. Entonces, puede ser bastante útil. Gracias por explicar esto a detalle, porque es específicamente este monitor continuo de glucosa el que se ha puesto de moda, ¿no? El que están recomendando algunas personas, ¿no? Que se lo pongan para estar monitoreando continuamente a lo largo del día cómo están sus niveles de glucosa, ¿no? Que ahorita por lo que acabas de explicar, pues es un avance tecnológico para las personas que sí lo tienen que hacer, fantástico, ¿no? O sea, porque está evitando los pinchazos y da mucha más información. Entonces, bueno, ¿para quién? O sea, ¿para quién está recomendado estar, pues, monitoreándose la glucosa, utilizar este tipo de dispositivos? Aquí yo quisiera dar la información de que las personas que están indicadas, o sea, la principal indicación de estos monitores, ya sea el continuo o el del piquete en el dedo, está indicado para pacientes que viven con diabetes y que utilizan insulina. Esa es la principal indicación. Puede ser tanto en pacientes con diabetes tipo 1, que se les llamaba antes insulino dependientes, y los tipo 2 no insulino dependientes, aunque ahora ya sabemos que muchos pacientes con diabetes tipo 2 requieren de insulina. Entonces, como la insulina es un medicamento, digamos, de uso muy preciso, que necesita muchos ajustes, sobre todo al inicio, los pacientes que utilizan estos monitoreos de glucosa en el dedito o en el monitor continuo,
pueden estar más atentos de si su medicamento está actuando de manera adecuada, si no se les está yendo hacia abajo la glucosa, que es muy riesgoso, o muy arriba, que también pues es riesgoso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, va a ser particularmente importante en pacientes que utilicen múltiples dosis de insulina al día. Entre más dosis de insulina tengan que ponerse al día, probablemente en un inicio tendrán que usar el monitoreo más frecuentemente. Claro que con esto que nos comentaba Carla, pues ya se pierde el riesgo no el riesgo, la molestia de estarse picando muchas veces al día, ¿no? Y entonces, bueno, se hace más accesible. Otras personas que tienen que usarlo son mujeres que están embarazadas y tienen diabetes gestacional. Ellas necesitan estarse monitoreando porque también sabemos que las variaciones de glucosa pueden afectar al bebé, entonces, bueno, tienen que estarse monitoreando. En pacientes que está siendo muy difícil alcanzar sus metas, que esto es importante, las metas de glucosa para los pacientes con diabetes son diferentes que las metas de glucosa en una persona sana, ¿no? Entonces, ahí cada persona con diabetes tendrá metas diferentes. A veces creemos que tienen que llegar a los niveles de glucosa normales y esto no es así. Dependiendo de varios factores que ahorita les menciono, son niveles diferentes. Luego, pacientes que tienden a hacer hipoglucemias, sobre todo si ya perdieron esta habilidad de detectar los datos de alarma de las hipoglucemias. Sobre todo hay pacientes que utilizan ciertos medicamentos, por ejemplo, si aparte tienen hipertensión y usan unos medicamentos que se llaman beta bloqueadores, o si no logran detectar por ya la cronicidad de la enfermedad, otras complicaciones, cuando se les baja la glucosa, no sienten este mareo, temblor, ¿no? Sudoración, no sienten, puede ser peligroso, entonces en ellos es importante que se estén revisando. Otra razón sería que tengan mucha variabilidad en la glucosa, que esté oscilando durante el día entre altos niveles y bajos niveles, y entonces tenemos que ajustar medicamentos para que el paciente se controle. Ahora, el uso en pacientes que no están utilizando insulina todavía no está, digamos, bien determinado. No se ha observado que los pacientes que no usan insulina, sino que usan otros medicamentos, mejoren si utilizan estos monitores de glucosa o se están monitoreando la glucosa. Y hay una proteína que medimos que se llama hemoglobina glucosilada, que mide qué tanto va progresando el tratamiento, no si vamos bien, si vamos mal. No se ha visto que esta proteína mejore si el paciente está utilizando estos monitores de glucosa, aunque tenga diabetes, si está utilizando medicamentos. En ciertos pacientes con medicamentos se pueden utilizar, sobre todo si tienen las características que ya he mencionado. Uh-huh. Por ejemplo, que tiendan a hipoglucemias, que estén haciendo cambios drásticos en su alimentación por alguna razón, que hagan mucha actividad física, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí podría utilizarse el monitor de glucosa, aunque no estén utilizando insulina. Y cuando se esté buscando bajar esta proteína, esta hemoglobina glucosilada, en puntos grandes, ¿no? O sea, que esté bajando drásticamente, pero que no quieras llegar a hipoglucemias, ¿no? En estos casos se pueden utilizar los monitoreos de glucosa. Como ven, no está indicado en otras personas que no tengan diabetes, mellitus, ya sea con tratamiento farmacológico o insulina. Incluso personas que viven con prediabetes o resistencia a la insulina no tienen por qué estarse picando, ¿ok? No está indicado que estas personas estén midiendo su glucosa en ningún momento del día, ante ningún factor. De hecho, las guías más grandes, que son las guías de la American Diabetes Association, que son de Estados Unidos, las de la ADA, dicen que estas personas no tienen que utilizarlos, no hay ninguna protección, no hay ninguna ventaja, solamente las personas que viven con diabetes. Sí, entonces estoy escuchando que, o sea, el uso es como para condiciones muy específicas, pero además siempre recomendado y acompañado de un proveedor de salud, ¿no? Porque no es nada más como, pues me lo pongo y yo voy viendo, ¿no? Sino tiene que tener un objetivo, qué es lo que tengo que observar, en qué momentos, a qué horas, ¿no? Tengo que hacer como los chequeos, qué es lo relevante en cada caso. Así es. Ok. Y, o sea, cuando hablamos de glucosa, de pronto hay esta idea, como en el público en general, ¿no? De, pues, que lo principal que va a afectar cómo se va moviendo nuestra glucosa es lo que comemos, ¿no? Sin embargo, o sea, lo cual es cierto, ¿no? Pero sin embargo también hay muchos otros factores. A ver,
¿nos pueden explicar bien eso? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué hace que nuestra glucosa se esté moviendo a lo largo del día? Pues justamente, bueno, voy a comenzar con esto que decías, Ana, ¿no? Los alimentos que consumimos, específicamente los alimentos ricos en carbohidratos, definitivamente sabemos que van a impactar en nuestros niveles de azúcar en sangre, no lo van a elevar. Pero también sabemos que la cafeína, el consumo de cafeína o el consumo de alcohol, por ejemplo, y estoy hablando también de que pueden bajar los niveles de glucosa en sangre, pero también elevarlos, ¿no? Los ayunos prolongados también pueden impactar, ¿no? Pueden elevarlos o pueden disminuirlos. Y quiero mencionar también factores biológicos que poco se habla de ellos. Por ejemplo, de sueño insuficiente. Sabemos que el sueño insuficiente, claro que va a impactar en los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Los puede elevar. Así como la fase del ciclo menstrual, por ejemplo. Sabemos que en la segunda fase tiende a haber como menos sensibilidad a la insulina y muchas personas pueden ver ahí que los niveles aumentan, ¿no? Otros factores pueden ser como alergias, fumar. Entonces, sabemos que no solamente, como decías bien, Ana, son los alimentos. Ahorita les decía como estos factores biológicos, pero también, bueno, y sabes, otro que se me pasaba es estrés y enfermedad. Entonces, esto impacta bastante en los niveles de azúcar en sangre. Y claro que cuando una persona se está automonitoreando, empieza a conocerse más y empieza a darse cuenta de que aparte de los alimentos hay todos estos factores, ¿no? La actividad física también impacta, ¿no? Tanto que puede disminuir los niveles de azúcar en sangre dependiendo de la intensidad y el tipo de actividad, y también puede elevarlos. Igual depende de la intensidad de la actividad física, por eso es importante consultarlo con su médico o su nutriólogo, ¿no? Nutrióloga. Ahora, en cuanto a medicamentos, sabemos que las dosis de los medicamentos y también la hora de la toma, claro que va a impactar en los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, como ven, pues no solamente son los alimentos, hay muchos otros factores y es importante conocer esta información. Sí, y hacemos énfasis en esto porque como se ha estado promocionando la cultura de la dieta es como, mídete la glucosa como para que veas, ¿no? O sea, el gran impacto que tienen los alimentos voy específicamente los carbohidratos, ¿no? O sea, como en tus niveles de glucosa, pero no se informa que no es nada más eso, ¿no? Y que esa variabilidad que vemos, que además es normal, o sea, a todas las personas, ¿no? Es normal que nos suba, nos baje, nos suba, nos baje, eso es lo normal. Muchas personas a veces se asustan porque y piensan que es lo que comen, lo que les está generando cierta variabilidad, porque desconocen que puede haber, pero muchísimos otros factores, ¿no? Que también están involucrados. Ahora al escucharlas, pienso que, bueno, es muy útil para ciertas personas, ¿no? Que lo necesitan, es estar con este automonitoreo, porque como tú ahorita decías, Carla, una palabra interesante, ¿no? Permite mucho el autoconocimiento y permite compartir esa información con el proveedor de salud y de esa forma tomar decisiones en conjunto sobre el tratamiento. Entonces, usarlo, ¿no? Cuando está indicado puede ser muy útil, pero ¿por qué es riesgoso que el público en general, que no necesita, o sea, no necesitaría realmente estarse monitoreando, lo haga? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Bueno, yo aquí quisiera mencionar que, como tú bien lo dijiste, Ana, principalmente estas tendencias que está habiendo en redes sociales de utilizar los monitores, promueve que se etiquete a los alimentos como buenos y malos, ¿no? Porque hay mucho de, mira, si mezclas esto con esto, pésimo, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado, es pésimo desayuno o muy mala cena. Y principalmente, pues a los carbohidratos, ¿no? A los pobres carbohidratos que las últimas décadas han sido las peores años para ellos, ¿no? Qué bueno que ya tuvieron el video, el live del miedo a los carbohidratos, que los invitamos a que lo vean. Pero, pues sí, los carbohidratos son los que pagan el plato, ¿no? Aquí porque, pues claro que son, como nos dijo Carla, los que más afectan los niveles de glucosa en cuanto a la alimentación. Entonces, las personas tienden a identificar a los alimentos como malos carbohidratos porque están haciendo que mi glucosa suba. Y como lo había mencionado anteriormente, estos niveles de glucosa, por ejemplo, en personas diabéticas, van a variar mucho, ¿no? Dependiendo de muchas características de su enfermedad. Y creo que incluso puede generar en las personas que sí tienen que utilizar estos monitores mayor miedo a los carbohidratos, ¿no? De por sí,
las personas con diabetes tienen miedo a estos alimentos por cultura de dieta que les dicen que no deben consumirlos, que tienen que dejarlos de comer, que son pésimos, o que los bajen a súper poquitas cantidades. Entonces me puedo imaginar una persona que vive con diabetes viendo estos videos de cómo sube la glucosa, que le tiene miedo a que su glucosa realmente sí suba y entonces genere esta visión errada de lo que debo de consumir y que puede generar mucho afectación en cuanto a la nutrición de una persona sana o una persona que vive con diabetes, ¿no? Ese sería el primero. El segundo factor que yo le encuentro de riesgo es que como está centrado en cultura de dieta, la mayoría de las personas que promueven que se usen estos monitores lo hacen para que reduzcan grasa corporal, para que monitoreen su peso, para que no engorden, para que adelgacen. Y entonces genera conductas de estarse revisando el cuerpo, ¿no? Así, ya vi que sí se me subió la glucosa, entonces engordé o no, o acumulé grasa o no. Y esto, pues, puede ser causar problemas con la imagen corporal, ¿no? Problemas de autoestima. Y bueno, hablaremos más adelante que otros riesgos. Y finalmente, de lo que yo quiero hablar es riesgos con obsesión y ansiedad. Como ya les mencioné, las guías de la ADA dicen que no, más bien que no está indicado en pacientes ni con prediabetes, ni con resistencia a la insulina y pues en personas sanas menos, porque el estarte monitoreando genera este miedo a qué significa este resultado, ¿no? Y como nos dijo Carla, pues puede variar por un montón de cosas. Entonces, de repente puede estar fuera de parámetros normales, pero no te puedes explicar por qué. Y si alguien no te está ayudando, ¿no? A explicarte, mira, tu glucosa puede subir por esto, tú puedes sentir que ya. O sea, me ha pasado pacientes que me dicen, ya tengo diabetes, porque me tomé la glucosa y entonces está súper alta y pero no saben a qué hora deben tomársela, no saben en qué condiciones deben tomársela, y bueno, que se compran esos monitores, se los ponen y menos, ¿no? Porque pues, está todo el tiempo midiendo, entonces todo el tiempo están viendo la glucosa y creen que puede aumentar. Y como nos dijo Carla, estrés y miedo pueden provocar, bueno, estrés puede provocar que suba la glucosa. Entonces, si estás estresado por los niveles que vayan a salir, es muy probable, porque se eleva una hormona que se llama cortisol, y el cortisol hace que la glucosa se eleve, pues que te salgan los valores alterados cada vez que te la vas a medir. Esos son los tres factores que a mí se me ocurren como de miedo, digo de miedo, de riesgo. Y de miedo, o sea, no, Ajá. definitivamente, o sea, te escucho ahorita decir y creo que sí, lo más importante es como, en vez de que este automonitoreo dé tranquilidad para muchas personas que no necesitan y que no lo hacen con un seguimiento y con un objetivo realmente de salud, lo que les genera es angustia, ¿no? Al final. Y ahorita que escuchaba ir hacia más, o sea, también me puse a pensar, ¿no? Como, y esto que has venido mencionando, Ana, de lo relevante que es, si se prescribió, pues también recibir entrenamiento y saber interpretar los resultados, porque obviamente también ese es un problema, ¿no? Que de pronto mucha gente no conoce como estas cifras meta que comentaba ahorita Ira, y bueno, pues puede haber mucha confusión. Obviamente, como decía, los niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, se van a elevar después de comer, ¿no? Pero obviamente habrá que interpretarlos dependiendo de cada persona, y esos objetivos los pone el médico, por ejemplo, una persona que vive con diabetes, pero una persona que no vive con diabetes, pues como decíamos, ni siquiera es necesario, ¿no? Y obviamente va a haber esta variación que decías, Ana. Otro punto que yo quería comentar es que esto puede desencadenar conductas alimentarias de riesgo, lo que puede resultar en un trastorno de la conducta alimentaria. Y sobre todo, justamente por eso comencé con lo que les decía, ¿no? Si no se tiene entrenamiento, si no se saben interpretar los resultados y sobre todo si no estuvo prescrito para ti, ¿no? Esto que decían, si no está acompañado como de un profesionista de la salud, porque es importante que veamos que aunque sea una herramienta sumamente útil, habrá que analizar el contexto de cada persona, ¿no? Entonces, una herramienta puede ser bastante útil, claro, y le puede ayudar mucho en el manejo de sus niveles de azúcar en sangre, pero en otras personas puede ser pues, problemático, ¿no? Entonces, ese sería como un punto importante que quiero compartir. Y bueno, también cabe recalcar que es poco ético recomendar una herramienta muy costosa cuando ni siquiera es necesaria. Entonces, porque sabemos que el MSG pues, es costoso, ¿no?
No todas las personas tienen acceso a esto. Entonces, personas haciendo ahí un esfuerzo por comprarlo cuando ni siquiera es necesario y que aparte le está generando esto que decía Ira, ¿no? Obsesión, ansiedad, un montón de estrés, ¿no? Pues totalmente innecesario y poco ético. Estos dos últimos puntos que dices, Carla, o sea, qué importantes. Primero, sí me preocupa mucho que este monitoreo constante de glucosa en muchas personas puede empezar a desarrollar o a incrementar, ¿no? Si ya tienen esa vulnerabilidad, o sea, ciertas conductas de riesgo en torno a la comida y al cuerpo. Por ejemplo, una muy clara que conocemos es el body checking, ¿no? El body checking es un tipo de comportamiento que suelen tener las personas con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y el body checking es constantemente estar revisando la apariencia, pesándose constantemente, y esto puede sumar a ese body checking, ¿no? Que lo único que hace es que las personas se sientan más ansiosas y que sigan teniendo este tema de necesitar controlar al cuerpo, ¿no? Creo que también algo que me preocupa mucho de hacer esto es que pone al centro de la salud el tema del control, ¿no? Y el control siempre es un mecanismo de defensa del miedo. Entonces, esta idea de tienes que controlar, ¿no? Lo que comes, tienes que controlar las cantidades, me parece muy peligroso, ¿no? Porque suma a todas estas conductas que también sabemos que son conductas de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, que sea control, ¿no? O sea, controlar precisamente las calorías, los porcentajes, pesar todo, etcétera. Todo ese tipo de cosas hace también que las personas puedan desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y creo que también y esto es algo que aquí quiero compartir. Yo tuve ahora la experiencia en los últimos días que una de las personas a las que yo acompaño, que se está recuperando de un trastorno en la conducta alimentaria, su entrenador físico le recomendó el monitor de glucosa, ¿no? Entonces, ella lo empezó a utilizar y tuvo una recaída importante, porque regresaron muchos de estos pensamientos y de estas conductas de estarse checando al cuerpo, de entonces darle una sobreimportancia también a la alimentación. No quiere decir que la alimentación no sea importante, pero como ya dijimos, no es lo único que va a modificar nuestra glucosa. Pero cuando se cree que sí, entonces hay una o sea, ya se cree que si se comió, ¿no? Un poquito más de esto es porque ya eso fue lo culpable, ¿no? De que me aumentó un poco la glucosa. Y además, como ustedes decían, sin ni siquiera tener una meta, un conocimiento de, a ver, para mí, en mi caso individual, cuáles deberían de ser mis rangos, cómo se debería de modificar, ¿no? Después de que como, o sea, todo ese tipo de cosas sin un conocimiento, ¿no? Entonces, sí me parece algo riesgoso. Me parece también riesgoso que algunos profesionales de la salud lo estén indicando en condiciones donde no es necesario, ¿no? Aquí algunos nos recomiendan resistencia a la insulina SOP, y como tú acabas de explicar, Iracema, o sea, las guías internacionales no lo recomiendan. Realmente creo que hay que evaluar también mucho como profesionales si esto en qué va a aportar en el tratamiento. O sea, va a ayudar a que la persona realmente se sienta más tranquila, que se sienta autónoma, o sea, sí o no, ¿no? Y ahí habría que valorarlo mucho. Y también por esto que dices, Carla, ¿no? O sea, los monitores continuos de glucosa son una inversión, no son nada económicos, y como tú decías, ¿no? O sea, indicarle a una persona que necesita eso me parece poco ético, porque va a implicar un estresor más en su vida, ¿no? O sea, tener que generar ese gasto, solventar ese gasto, cuando la verdad no es necesario. Y hay muchas formas de llevar también un automonitoreo para las personas sanas que simplemente quieren conocer, pues a ver, quiero saber este alimento si me cae bien o no me cae bien. Hay muchas formas de hacerlo, que no es necesario un aparatito, y que incluso pueden ser hasta para una persona sana más relevantes, ¿no? Como por ejemplo, pues medir cómo está tu nivel de energía, ¿no? Medir tu digestión, medir tu estado de ánimo. Esto es algo que todos podemos monitorear, y que me parece muchísimo más relevante y más útil, ¿no? Que nada más hay como ciertos numeritos que a veces no sabes ni qué hacer con eso y nada más generan estrés. Exacto. Y ahorita que decías esto, no, a veces no saben ni qué hacer con esto, ¿no? Y obviamente, como decía Ira, pues esto genera miedo y bastante estrés. Y lo que yo he escuchado es que bastantes personas de pronto dejan de consumir grupos enteros de alimentos, ¿no? O saltarse comidas, ¿no? Entonces, justamente, bueno, regresando a un punto, o sea, al punto anterior que les mencionaba, ¿no? Y obviamente, pues, importante tener información al respecto, ¿no? De nuevo, regresa a esta parte de entrenamiento, saberlo interpretar, ¿no? Y sobre todo que esté prescrito. Algo que se me olvidó decirles es que el sensor tiene una vida más o menos como de 6 a 14 días. Entonces, o sea, hay que estarlo comprando, ¿no? Cada cierto tiempo, dependiendo del modelo. Pero, pues, es cada cierto tiempo estar haciendo una buena inversión. Entonces,
igual, ¿no? Regresando ahí, ¿no? Innecesario y un buen de gasto. Y ahorita que dices eso, es interesante porque recordemos que la cultura de las dietas no le interesa nuestra salud, ¿no? Le interesa ganar dinero. Y muchas de las personas que están promoviendo este uso, sean o no profesionales de la salud, es también porque se llevan una comisión, ¿no? O sea, como en muchas de ellas están vendiendo también esto. Entonces, también ahí hay una cuestión de negocio que creo que también hay que cuestionar, ¿no? Y también me parece como muy preocupante y recordar que, o sea, siempre, incluso aunque un profesional de la salud como que nos recomiende algo, creo que es muy importante también nosotros, o sea, como personas, cuestionarnos a ver, ¿esto cómo me hace sentir? O sea, ahorita platicamos, los medidores de glucosa son una tecnología maravillosa. O sea, realmente no es que por sí mismos no sean algo negativo, pero es el uso que se da lo que es importante, ¿no? Entonces decir, a ver, esto realmente es útil para mí, o sea, cuestionar a la persona que lo está recomendando, ¿no? O sea, ¿en qué te basas para recomendarlo? ¿Por qué? ¿En qué me va a servir? Y realmente también ver cómo me está haciendo sentir esto, ¿no? O sea, cómo me hace sentir el estarme checando continuamente y tener esa posibilidad, ¿no? Claro, totalmente. Y ahorita que decías esto, ¿no? De cómo muchas personas lo están recomendando y que obviamente a lo mejor evalúan ciertos alimentos, ¿no? Y su respuesta o la respuesta glucémica que tienen, ¿no? En sus cuerpos. Me gustaría aclarar que la respuesta glucémica es decir, bueno, voy a decir qué significa esto, ¿no? Nosotros cuando consumimos alimentos y bebidas ricos en carbohidratos, obviamente a partir de ahí va a haber una respuesta glucémica, es decir, se van a elevar los niveles de azúcar en sangre a partir de esto. Pero la respuesta glucémica va a variar de persona a persona. Si ahorita nosotros, aquí tengo una barrita, nos comiéramos esta barrita a las 3, claro que va a haber niveles distintos de azúcar en sangre. Entonces no se puede generalizar y no se puede decir un alimento es bueno o malo, como bien lo decía Ida hace rato, o catalogarlos desde tu experiencia y el efecto que tuvo en tu cuerpo, porque la verdad es que cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces también es importante reconocer esto. Me encanta esto que dices porque también algo que se está viendo mucho en redes sociales es que comparten a veces como ciertas grafiquitas, ¿no? De decir, me comí un pan y esto fue lo que pasó en mi glucosa, ¿no? Y como si la experiencia de esa persona comiendo ese pan se pudiera generalizar, ¿no? Pero pareciera que sí, que entonces si todos nos comemos ese pan, eso nos va a ocurrir. Y lo que acabas de decir es muy importante, o sea, en cada persona el impacto va a ser distinto a lo que comemos por todos los factores que ya explicaron, ¿no? Cómo está el estado de salud de cada persona, su estado de ánimo, su estado de estrés, si hizo ejercicio o no hizo ejercicio, cómo durmió, o sea, su edad, o sea, 80 cosas que pueden impactar, pero además también incluso pensando en que no se puede generalizar ni siquiera nuestra propia experiencia. Que hoy yo haya comido este alimento y haya tenido esta respuesta, no quiere decir que esa va a ser la respuesta siempre de ese alimento. Entonces tampoco puedo decir, si yo comí esto y me dio esta respuesta, es que siempre va a ser así. Entonces, también qué bueno que lo dices porque pues tampoco es que podemos confiar como al 100% en lo que nos está diciendo, ¿no? Como para tomar decisiones así ya muy drásticas, de, entonces ya no voy a comer esto, ¿no? O siempre voy a comer esto, o si esta persona, ¿no? Dice y nos enseña, ¿no? En la gráfica de qué pasó, quiere decir que eso nos ocurre a todos. Uh-huh. Y es que ahorita, perdón. No, adelante ya, perdón. Bueno, a mí me gustaría comentar que incluso en las personas que viven con diabetes, las metas de glucosa cambian dependiendo de muchos factores. Entonces me parece un tanto pues peligroso decirle a una persona, tendrías que tener tanto de glucosa, incluso si la persona vive con diabetes. Cuando la persona tiene diabetes, las metas de glucosa dependen de factores como, por ejemplo, qué tantos años lleva teniendo la enfermedad. Entre más años tenga de diagnóstico, las metas de glucosa van subiendo porque la enfermedad va, digamos, en muchas personas volviéndose crónica. La edad, una persona mayor, un adulto mayor, tienes mucho riesgo de que haga hipoglucemias y se complique más, entonces no le pides que llegue a los niveles de una persona joven de reciente diagnóstico. Le pides niveles más altos, por ejemplo. Alguna otra enfermedad que tenga pacientes con problemas renales, por ejemplo, vamos a pedir niveles diferentes, personas con problemas cardíacos o personas que tengan mucho riesgo de hacer hipoglucemias, que se les baje la glucosa, pones metas a veces un poco más altas porque una hipoglucemia puede llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, si tú estás en redes sociales promoviendo, estos son los rangos normales y ya, pues las personas fuera
pueden vivir con miedo de decir, híjole, yo no estoy ni cerca de eso, seguramente estoy muy mal. Y mi médico me mintió, ¿no? Me dijo que tenía que llegar a ciertos niveles y no es cierto, ella está diciendo. Y creo que eso es bastante, pues, irresponsable, ¿no? Estar promoviendo valores, como dicen ustedes, generales, cuando no sabemos la individualidad, la historia de cada persona, todas sus demás enfermedades. Y bueno, pues si tú eres una persona que vive con, si tú estás escuchando, eres una persona que vive con diabetes, pues que sepas que tus niveles de glucosa, tus metas de glucosa pueden variar dependiendo de muchísimos factores, ¿no? Ay, gracias por decir eso, porque creo que también a veces las personas con un diagnóstico como diabetes pueden tener también mucho miedo, ¿no? Y entendemos por qué, ¿no? Además, como en torno a la diabetes, creo que en la sociedad hay un discurso que atemoriza muchísimo, ¿no? Es como lo peor que te puede pasar es diabetes, hay un discurso que culpabiliza mucho a las personas, ¿no? O sea, te da diabetes, es pues por tu culpa. Entonces, qué importante decir esto, ¿no? O sea, como para tranquilizar a las personas, ¿no? O sea, o sea, decir, cada quien va a tener unas metas distintas, ¿no? Y entonces no te angusties, ¿no? Si las tuyas no son como las de, ¿no? Tal persona o la que dice en esta página web, chécalo siempre con tu médico, ¿no? Pues comunidad, me gustaría un poco como ir concluyendo, o sea, aquí nos habían dejado un par de preguntas, pero las fuimos contestando conforme fuimos platicando. Me gustaría ir concluyendo, o sea, que tengamos esta actitud, ¿no? Como cuidadosa cada vez que algo como que se empieza a poner de moda, ¿no? Y recordar siempre que la cultura de las dietas tiene ciertas características, ¿no? Que si las vemos por ahí las vamos a poder identificar. Por ejemplo, para la cultura de las dietas siempre hay un villano, un malo, 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 ¿no? Y en este caso son los carbohidratos, ¿no? Entonces son los malos, malos, malos y por lo tanto son los que hay que controlar, ¿no? Y siempre te promete que hay algo que te va a ayudar a solucionar todo, ¿no? O sea, tus temas con la comida y sobre todo que te va a ayudar a alcanzar un peso, ¿no? Que es lo que propone la idealización de un peso, ¿no? Entonces, y de la delgadez o de un tipo de cuerpo. Y entonces, pues en este caso, por ejemplo, la cultura de las dietas ha tomado a los medidores continuos de glucosa como esta gran promesa, ¿no? Como si tú te empiezas a medir la glucosa, entonces vas a tener el control perfecto de tus carbohidratos y entonces, ¿no? Esa va a ser la solución para tus temas de salud o para que ahora sí alcances el peso ideal. Entonces, mucho ojo cuando hay este tipo de promesas, sobre todo también cuando alrededor de eso hay venta, ¿no? O sea, hay una venta muy clara de tienes que comprar el aparatito, ¿no? Entonces, creo que es como una invitación a siempre a ser críticos y a, pues, buscar, ¿no? Un proveedor de salud con el que nos sentamos en confianza, a quien le podamos hacer todas las preguntas que tenemos, ¿no? Y siempre pues acordarnos que la salud es algo bioindividual, ¿no? Para cada uno es diferente las metas de salud que vamos a tener en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, pues muy importante, ¿no? Aquí nos están haciendo preguntas, ¿no? Si hay personas que quieren prevenir o que tienen resistencia a la insulina, que si sería recomendado acompañado de un profesional, pues yo les diría, pregúntenle al profesional, ¿no? O sea, nuevamente regresando a cada caso, eso lo tendrían que revisar con su profesional y ver si en su caso sería algo relevante y que les pueda utilizar, ¿no? No me gustaría generalizar y decir, no, para ninguna persona, chéquenlo con su profesional de la salud. No sé ustedes qué opinan y si quisieran agregar algo así como para concluir. Pues yo quería como agregar a lo que decías ahorita de las características de la cultura de dieta, Ana. O sea, como que también mucho, y lo decías antes, ¿no? Se utiliza mucho la palabra control y se promueve el control, ¿no? Y se siente también bastante la rigidez. Y aquí, por ejemplo, esta herramienta tan útil, sobre todo en los casos que hemos mencionado, ¿no? Debe invitar como más a la curiosidad, ¿no? Como a ver como, ok, esta es información y obviamente me va a ser útil para hacer ajustes, pero desde este otro lugar, ¿no? Como a veces lo decimos en los talleres y en los lives, como de cuidado amoroso, ¿no? Y de que podamos hacer cambios que sean flexibles y desde el autoconocimiento, pero también muy diferente o versus el control, la rigidez, la restricción. Entonces, eso es algo que quería comentar, Ana. También decir que la teoría es importante, pero claro que nuestra experiencia, cómo nos sentimos, la autoobservación, ¿no? Pues es relevante. Y no solamente, o sea, por ejemplo, hace ratito decías, ¿no? Ver cómo estamos de energía, concentración, tengo dolores de cabeza, tengo estreñimiento. Hay otras formas de observarnos que no tienen que implicar un monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Entonces, solamente quería agregar eso.
Oye, Carla, y ahorita que dijiste la palabra flexibilidad, me vino también que, o sea, recordar que el objetivo es también lograr esta como autonomía en cuanto a términos de salud. Y me preocupa que algunas personas que empiecen a utilizar el monitor empiezan a sentirse dependientes de, ¿no? O sea, como todo el tiempo esta necesidad de estarse checando o todo el tiempo necesitar checarse para tomar cada decisión alimenticia, ¿no? Entonces, eso hace que a las personas les reste autonomía, ¿no? O sea, como dependan de qué dice el aparatito, ¿no? Todo el tiempo. Cuando más bien la idea es, bueno, conoce a tu cuerpo, ¿no? Pero que tú vayas teniendo las herramientas para sentirte libre, ¿no? Y para sentirte más autónoma y más segura y en confianza de tomar decisiones de salud, que incluso también eso es lo que se hace con las personas con diabetes gestacional, ¿no? En todos los casos que nos dijo Iracema, o sea, se pueden utilizar estos monitores, pero también es con la idea de que la persona se vaya conociendo y vaya generando también esta autonomía y que al contrario vaya bajando la angustia, vaya bajando el miedo, ¿no? Entonces, si usar todo esto aumenta la angustia, genera dependencia, genera rigidez, quiere decir que esta no es el camino. Sí, justo yo quería agregar que si por ejemplo, en esta pregunta que nos hicieron de si era recomendable para prevenir y demás, si genera conductas de prevención que giran alrededor del miedo, creo que eso disminuye la calidad de vida y no va a ser solución, ¿no? Y además, estar monitoreando la glucosa no nos puede garantizar que no nos vamos a enfermar. O sea, no hay manera, ¿no? No por estarte midiendo la glucosa y teniendo como todo así muy cuadrado en cuanto a lo que como y con mucho miedo, hay garantía de que ya nunca me voy a enfermar. Y esto creo que si tú te estás controlando de esta manera, te estás monitoreando así, te estás generando miedo y te enfermas, puede generar muchísima frustración, ¿no? Porque pues no depende únicamente de cuánto como y cuánto me muevo y cuánta glucosa tengo en sangre, si me enfermo, no, es una enfermedad de muchos factores. Entonces, bueno, es nada más como para decir que creo que tratamientos alrededor del miedo no sé, no me gusta que la persona tenga que vivir de esta forma, ¿no? Y esto último que dices también qué importante, ¿no? Porque a veces creo que también se ponen expectativas demasiado altas, ¿no? En torno a si yo estoy vigilando esto, entonces o voy a tener, o lo voy a hacer perfecto, ¿no? O voy a poder prevenir al máximo. Y me encanta lo que acabas de decir, y hacemos, o sea, recordar que pues salud y enfermedad para esos dos estados contribuyen un montón de factores. Muchos incluso, o sea, que están totalmente fuera de nuestro control, hasta de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, exacto, como me gusta esto que dices, porque a veces podría generar mucha frustración decir, si estoy haciendo este seguimiento, si estoy comiendo de cierta forma, ¿por qué? ¿No? De todas formas, o tengo este síntoma, o pasa esto, ¿no? Y entender también que en cuanto a nuestra salud hay cosas que están en nuestras manos, pero hay muchísimas que no. Totalmente. Y bueno, comunidad, me gustaría compartirles que pues tanto la doctora Iracema como la nutrióloga Carla pues están disponibles para pues tener sesiones individuales con ellas, ¿no? Entonces, si tienen curiosidad de estos temas y si quisieran tener acceso a un servicio de salud, pues súper actualizado, súper profesional, súper ético, pero además desde un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Libre de dietas, pues ambas están disponibles. Decirles que con las dos pueden agendar una sesión gratis de 20 minutos de orientación, ¿no? Por si tienen dudas, por si no saben si tal vez esto es lo que ustedes necesitan, por si quieren consultar su caso en particular, lo pueden hacer. Entonces, pueden agendar su sesión en nuestra página psicoalimentación.com, diagonal Iracema para Iracema, o psicoalimentación.com diagonal Carla para Carla. Les voy a dejar aquí en este live, va a quedar grabado, y les voy a dejar aquí en la descripción, ¿no? Cómo pueden contactarlas directamente. Y también decirles que en el instituto estamos ofreciendo ahorita 2 talleres que creo que pueden ser muy útiles si ustedes tienen como todo este tema de un poquito de miedo a los carbohidratos, ¿no? O si viven con una condición como diabetes o resistencia a la insulina y quieren entender más de estos temas. Entonces, el próximo 2 de agosto comienza nuestro nuevo grupo sobre resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, el cual es facilitado por Iracema, por Carla,
por mí y por otra colega también psicóloga, en el que pues les explicamos a detalle, ¿no? En qué consisten estas condiciones y les vamos llevando de la mano por el tratamiento integral médico, nutricional, de hábitos de autocuidado y psicológico. Entonces, es un taller bien bonito donde además también pueden conectar con otras personas que están viviendo con estas condiciones y de esa forma generar comunidad, no sentirse como solos o solas, ¿no? Y hacer como un trabajo muy, muy bonito. La verdad es que para mí ese taller me encanta porque siento que es como tener acceso a un Dream Team, ¿no? Como decir, tengo aquí todo lo que necesito. Tengo lo médico, lo nutricional, lo psicológico y tengo a mi comunidad para que me apoye, ¿no? A aprender a manejar estas condiciones de salud de una forma sostenible, de una forma amable, ¿no? Y de una forma muy profesional. Entonces, bueno, este taller comienza el 2 de agosto y pueden encontrar la información en psicoalimentación.com/diabetes. Y después también, el 4 de agosto comienza otro taller que se llama En paz con los carbohidratos, ¿no? Y este es un taller en el que pues les vamos guiando a través de los 10 pasos para estar en paz con los carbohidratos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún tipo de conflicto con los carbohidratos, les tienen miedo o se sienten en descontrol con los carbohidratos, sienten que no pueden vivir sin ellos, ¿no? O están en esta disyuntiva, ¿no? Me los restrinjo, pero después tengo atracones. Tienen cualquier conflicto con los carbohidratos y quieren ya estar en paz con este fabuloso macronutriente, pues les invitamos a este taller. Este taller lo facilito yo en conjunto con Carla y con otra psicoterapeuta de nuestro equipo que es Alejandra Suárez, y también la información está en la página psicoalimentación.com/carbs. Entonces, pues les digo todo esto para que sepan que si ustedes necesitan apoyo no están solos y no están solas, y ya sea de forma grupal o de forma individual, en Psicoalimentación nos dará mucho gusto acompañarles. Muchas gracias, Ira. Muchas gracias, Carla. Gracias, me encantó estar aquí. Gracias, igual comunidad, por conectarse. Un abrazo. Bye. 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 Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.